Fasea, pronunciación de mantras para el desdoblamiento astral. Una conferencia bastante importante porque nos lleva a, digamos que a comprender cuál es la correcta pronunciación de esos mantras que nos sirven para lograr ese desdoblamiento astral consciente. Recordemos que a lo largo del temario nosotros vemos el desdoblamiento astral varias veces, incluso aquí en la fase A, en el tema número 3, vemos lo que es el desdoblamiento astral, las técnicas para el desdoblamiento astral, los conceptos cerrados, etcétera, etcétera. Pero como hace ya un buen rato de que se dio esa conferencia, porque ya vamos por la 48, no está de más que refresquemos un poquito lo que es el desdoblamiento astral. También en la conferencia 37, en la conferencia del saltico, vemos esa técnica basada en la ley de correspondencia que nos ayuda muchísimo a sacar el desdoblamiento astral consciente, y si ya lo hemos logrado, a tener una continuidad en esos desdoblamientos astrales conscientes. Recuerden que es esa técnica de estar de instante en instante haciéndonos conscientes de en qué plano estamos, si estamos en el físico, si estamos en el astral, y corroborar eso dando un saltico, ¿sí? Un saltico para comprobar en qué dimensión estamos, ya que en el astral, como se rige por otras leyes, si estamos allí y saltamos con la intención de flotar, allá quedamos flotando, ¿cierto? Y si, por ejemplo, nos estiramos un dedo para comprobar, siendo el cuerpo astral de naturaleza molecular, no celular como el físico, pues ese dedo se estira como si fuera de goma. Y cuando nos acostumbramos a hacer eso de instante en instante, de darnos ese choque consciente, pues eso se repite por correspondencia en el astral, donde uno comúnmente cree que, aunque está soñando, cree que está pues en vigilia en el plano físico. Cuando uno hace la prueba ya, pues entonces los resultados son diferentes y ya puede uno moverse a voluntad en ese plano astral. Pero la técnica de desdoblamiento astral en sí, o las distintas técnicas que vemos, por ejemplo, la conferencia 3, nos invitan a hacernos conscientes del momento en que se da esa transición de la conciencia física a la conciencia astral. El desdoblamiento astral, siempre lo decimos, es algo completamente natural. Todo miedo que nosotros podamos tener por ahí en torno a desdoblarse astralmente es completamente infundado. Realmente está basado en lo que es nuestra inconsciencia, porque todos los días, cada vez que ese cuerpo físico lo dejamos ahí dormir, se da ese proceso de desdoblamiento. Y todo eso que, por ejemplo, nosotros decimos, ay, me soñé que fui a tal lugar, o me soñé con tal persona, o me soñé que hice tal o cual cosa, eso se hizo en un estado de desdoblamiento astral, porque cuando el cuerpo físico se duerme, nuestra alma, revestida de ese cuerpo astral, pasa a esa quinta dimensión para que el cuerpo físico pueda ser recargado, para que las energías del cuerpo físico puedan recargarse, porque el alma comprende nuestra mente, ¿verdad? Nuestra emoción, y si eso no saliera del cuerpo físico, vemos cómo nos soñamos, allá seguimos pensando, allá seguimos sintiendo, ¿sí? Allá seguimos haciendo, hablando. Si eso no saliera, si esa parte psíquica no saliera, pues el cuerpo físico seguiría desgastando energía y no podría recargarse. Entonces el desdoblamiento astral es lo más natural. Lo que pasa es que como rara vez, o a veces en el caso de algunas personas nunca, lo hacen de una forma consciente, pues creen que sueños son sueños, que eso es cosa tal vez, quién sabe, de la imaginación o algo así, pero no es así. Realmente es un desdoblamiento astral, solamente que inconsciente, el que hacemos absolutamente todos los días. Esos cuerpos sutiles que nosotros tenemos están conectados todos a nuestro cuerpo físico, que es, digamos, que el más externo, por un cordón de plata. Así se le llama a ese hilo energético que une esos cuerpos. Ese cuerpo astral está unido a nuestro cuerpo físico por ese cordón de plata. Por lo tanto, esos peligros que también a veces hablan por ahí, por la ignorancia, por la inconsciencia, por miedos debidos a esa ignorancia, esa inconsciencia, y a veces con malas intenciones, andan por ahí algunas personas, digamos que esparciendo miedos de que eso del desdoblamiento astral es algo negativo, que eso del desdoblamiento astral es peligroso, que si uno sale por ahí se puede quedar por allá,
que si uno sale consciente al astral, pues puede pasar que cuando uno regrese al revés y se meta el cuerpo con, lo he escuchado, se meta el cuerpo con las patas para la cabeza y la cabeza para las patas. Cosas así, cosas muy raras, a veces hablan por ahí y todo eso es más que todo infundado por el desconocimiento de que nos desdoblamos inconscientemente todas las noches, vamos por ahí todos inconscientes a ese plano astral y no resulta peligroso porque miren que todas las mañanas hemos regresado, ¿sí? Aquí estamos, aquí seguimos y todas las noches nos dormimos y a veces hasta siestitas hacemos y vamos y volvemos e inconscientemente lo hemos hecho. Mucho menos peligroso va a ser que se haga conscientemente, ¿sí? Es como que usted diga, extrapolemos esa inconsciencia con la que nosotros andamos con estar ebrios. Entonces vemos cómo salen por ahí, por ejemplo, los borrachitos a tomarse sus tragos por ahí en la cantina o en el colmado por ahí y caminan así todo borrachos que no saben ni de ellos y se las arreglan para llegar a su casa. y como dicen, al borracho Dios lo protege, no le pasa nada y llega. Mucho menos peligroso va a ser si esa persona decide no emborracharse y caminar sobrio hasta su casa, mucho menos peligroso va a ser. Eso aplica también para el astral. O sea, esos peligros realmente tenemos que romper con ellos. Pasa que como nosotros normalmente, o es muy común que nos desdoblemos hacia nuestro propio mundo interior, a veces las personas tienen desdoblamientos astrales conscientes y ven mucha oscuridad, por ejemplo, o hasta pueden ver, no sé, cosas que les asusten, que si sombras, que si entidades que se ven pues tenebrosas, etcétera, y creen que eso es, no sé, porque es algo demoníaco, porque es algo negativo, y no se dan cuenta que es que nos desdoblamos hacia nuestro propio mundo interior, hacia hacia nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental. Y siendo que nosotros, si no trabajamos sobre nosotros mismos, pues estamos llenos de oscuridad, y que cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, empezamos a acabar con esa oscuridad, pues ¿a dónde creemos nosotros que vamos a llegar? Al cielo no va a ser, porque tenemos un infierno adentro y aquí estamos para conocernos a nosotros mismos, es decir, que espantarnos de nuestra propia oscuridad y de esas alimañas que tenemos en nuestro interior y que con tanto placer alimentamos todos los días, porque no hay cosa más horrible que un yo de la rabia. No hay cosa más horrible que unos yoes lujuriosos, son unos perros muy horribles, son unos cerdos, esos yoes fornicarios, son unos cerdos espantosos. No hay nada más horrible que un yo altanero, un yo orgulloso, no hay cosa más fea que un yo chismoso, cosa tan fea como un yo chismoso, por ejemplo, que tiene esa lengua, o a veces hasta son 3 lenguas que le salen de la boca. Pero esas no son cosas para nosotros salir corriendo. Nosotros salirle corriendo a nuestros propios espantos internos, lo que denota es apego, que no queremos enfrentarlos. Entonces, si ya tenemos conjuraciones, que las aprendemos en la conferencia 7, si ya sabemos de la muerte psicológica y nos desdoblamos y encontramos alguna de esas cosas feas, oscuras o lo que sea, pues lo que tenemos es que pedir muerte, porque si uno ve cualquier cosa y uno se autoobserva, se da cuenta que ese yo le activa a uno algo, una emoción, una sensación, un deseo, algo, una reacción interna que viene justamente de ese yo. Si uno lo observa y pide muerte en el instante, ve uno cómo esa alimaña desaparece. Porque ahí es donde uno comprende que uno está en su propio mundo interior. O también inmediatamente en el nombre de Júpiter y le hacemos una conjuración de Júpiter o cantamos un belilín y esas cosas se van. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar que nos desdoblemos y que veamos oscuridad o que veamos algo feo, pero esas no son cosas para asustarse, sino para enfrentarlas, porque es nuestra propia oscuridad interior. Ahora, no quiere decir eso que siempre que nos desdoblemos al astral vamos a encontrar cosas feas. No, porque también es cierto que hay cosas bonitas dentro de uno y también están esas partes superiores de nuestro ser, sobre todo que nosotros cuando nos desdoblemos o nos desdoblamos, ¿verdad? Vamos es con la guía de nuestro ser y buscando la guía de nuestro ser. Entonces, esas partes superiores de nuestro ser pues son cosas muy hermosas y en el astral también podemos encontrar lugares muy iluminados, lugares muy hermosos, templos muy majestuosos que son aspectos de la conciencia. Entonces, a esos lugares y a esos objetivos
pues son a los que nosotros usualmente nos dirigimos, a menos que, digamos que voluntariamente nosotros nos desdoblemos, que es muy útil, la verdad, muy bueno, para investigar nuestra propia oscuridad interior, para investigar nuestros propios defectos psicológicos. Es muy útil cuando uno le pide a su Madre Divina desdoblarse para saber qué más le tiene que trabajar a tal o cual defecto, o qué le tiene que comprender a tal o cual defecto, que le permita ver detalles de tal o cual defecto, o que le diga qué es lo que uno digamos que más le urge trabajar, porque hay mucho trabajo psicológico para hacer, pero a veces estamos aquí como que medio perdidos por nuestro autoengaño, no nos vemos los yoes, entonces ahí aprovechan el ser esos escenarios astrales para mostrarnos esos defectos psicológicos que nos toca a nosotros trabajar. Y esas son algunas de las cosas que se pueden hacer en el astral. Nosotros aquí estamos recibiendo o estamos terminando de recibir, ya vamos por la conferencia 48 de 50, muchas informaciones, mucha información obviamente muy interesante, pero mucha de esa información a nosotros no nos consta. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Pues animarnos a investigar, no sentarnos a tragar entero todo lo que nos dicen aquí, porque nos parece, porque nos resuena, porque sí como que es lógico, o ir a dudar también de lo que decimos aquí, porque ahí estaríamos en la misma, ¿no? Eso tiene que ser una tontería, eso es lo que estamos en la misma. Tenemos herramientas, tenemos el desdoblamiento astral, desdoblemos, investiguemos, corroboremos esas cosas que escuchamos en la conferencia y que por ahí no la sabemos. Ay, ¿será que hay vidas pasadas? ¿Será que de cuando uno se muere realmente uno siente como que se libera? ¿Será que realmente uno pasa por un proceso de juicios? ¿Será realmente que uno repite una vida tras otra, las mismas circunstancias por esa ley de recurrencia? Bueno, ahí en el astral uno se desdobla y le pide al Padre para que le muestre una vida pasada y ahí uno puede verificar por sí mismo. O, por ejemplo, bueno, que hablan del karma y que hay un tribunal de la justicia objetiva y que está un maestro Anubis y unos 42 jueces y todo eso, no sé, así como de pan egipcio. ¿Será cierto? Pues vamos a desdoblarnos y pidámosle al ser que nos lleve al tribunal de la justicia objetiva. Investiguemos, verifiquemos por nosotros mismos el libro de nuestros karmas, hagámonos conscientes de todas las deudas que nosotros tenemos para que sepamos por qué es que nos toca pagar tanto. Y también eso nos anima a hacer sacrificio por la humanidad. Y en general, nosotros podemos invocar a cualquier maestro, investigar sobre cualquier escuela. Ponga usted que usted pertenezca aún o que haya pertenecido a algún tipo de escuela espiritual o alguna religión, etcétera, o que usted simpatice con un tal o cual maestro, al cual usted llama maestro, pero usted realmente no le consta que es un maestro, simplemente porque le dijeron, porque parece muy inteligente, muy sabio, porque escribió muchos libros, no sé, y usted se asumió que era maestro. Pues qué tal si salimos del asumir y nos abocamos a investigar. Entonces nos desdoblamos al astral, le pedimos al ser que nos permita investigar esa escuela o que nos permita investigar a ese personaje, a ese tal maestro. Entonces uno le invoca y lo conjura para ver si realmente es un maestro. A veces uno quiere llamar a un maestro y uno lo invoca y no llega el maestro, sino que llega una efigie, una entidad haciéndose pasar por el maestro. Entonces uno cuando lo conjura se le cambia el aspecto, entonces ya se ve que no era o sale por ahí volando porque no era. Entonces cuando no es, uno le toca llamar otra vez y a veces le toca llamar hasta una tercera vez. A la tercera vez siempre viene el maestro. Pero puede que llegue a la primera. ¿Cómo sabemos? Con la conjuración. Él hace la conjuración de Júpiter 3 veces y si se queda la persona que uno llamó ahí íntegra, entonces ya uno sabe que ese es al que uno llamó. Pero ahora hay que ver si realmente es un maestro. Entonces, ¿cómo sabemos que es un maestro? Pidiéndole la espada. Entonces, para que sea un maestro de la logia blanca, debe tener una espada en la mano derecha y el largo de la espada y el tipo de espada también nos deja saber el nivel. Porque si tienes una espada de plata en la mano derecha, obviamente si tiene algo en la mano izquierda es que es un mago negro. Entonces, si lo tiene en la mano derecha una espada de plata, todavía no es un maestro, sino que es un iniciado. Y el largo de la espada puede dejarnos saber cuántas iniciaciones tiene esa persona. Si ya tiene una espada de fuego o una espada de oro, pues ya es un maestro porque ya está trabajando con la segunda montaña.
Los de la segunda montaña ya son maestros. Y si ya tiene una espada de luz es porque es un maestro de tercera montaña o un ser ya autorrealizado. Entonces ahí podemos investigar, ¿sí? No asumir simplemente que tal persona, que tal gurú es un maestro si nosotros no nos consta. Después que nos consta ya es diferente. O por ejemplo dirigirnos al templo interno de esa persona. Miren que en la conferencia 25 de la fase B, donde estudiamos, ya viene pronto esa conferencia, estudiamos, ¿cómo se llama? La conferencia, cómo diferenciar un templo de magia blanca de uno de magia negra. Entonces esa conferencia nos enseña qué elementos hay en un templo interno, ¿sí? En el mundo astral de magia blanca y qué elementos hay en un templo de magia negra. Entonces ahí también yendo al templo interno de esa persona puede uno saber si es un mago blanco o si es un mago negro. También visitando esas escuelas internamente, que aquí, por ejemplo, dan alguna enseñanza espiritual o religiosa. Cuando uno entra y uno puede saber si realmente se trata de un lugar blanco o de un lugar un negro, porque aquí en el plano físico no, nosotros todos somos apariencia y ponemos la cara, ¿no? De los más santos, de los más elevados, de los más bien intencionados, pero ahí en el plano astral, pues ahí sí ya se nos va cayendo la careta y sí ya nos vemos, nos ven a nosotros mismos tal cual somos. Entonces es importantísimo, como ustedes pueden ver, sacar el desdoblamiento astral y las cosas que se pueden investigar astralmente, pues la verdad son infinitas, son ilimitadas. Se llama desdoblamiento porque es sacar ese doble astral, esa alma, que es de una naturaleza molecular, pero que usualmente tiene la misma apariencia que el cuerpo físico, y se le llama astral porque con ese cuerpo astral podemos nosotros movernos en los diferentes astros del sistema solar. Entonces, por ejemplo, que ustedes quieran saber si hay vida en otro planeta, o que si ese cometa que anda por ahí es una nave o qué es lo que es. Entonces, ¿qué tal si dejamos de simplemente estar comiendo cuento o atiborrándonos de videos por ahí con teorías de toda índole y mejor nos abocamos a nosotros mismos a investigar eso que nos interese saber? Entonces vemos ahí qué tan útil es esta práctica. Ahora, hay distintas técnicas que podemos usar para desdoblarnos conscientemente al plano astral. Una muy efectiva es la técnica por concentración. Con esa técnica, ¿qué hacemos? Ese poder que es la concentración enfocado en buscar salir al astral nos va a permitir tener éxito. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en algo. Por ejemplo, si a ustedes les es sencillo concentrarse y escuchar los latidos de su corazón, ustedes se relajan y se concentran en el boom, boom, boom de su corazón y no dejan que absolutamente nada lo saque de ahí. Si algo viene a querer sacarlo de ahí, usted lo deja ir y sigue concentrado ahí en su corazón sin distraerse en lo absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como usted está muy concentrado, ahí, por ejemplo, en ese latir del corazón, la conciencia se mantiene alerta. Mientras que el cuerpo físico relajado se va durmiendo, pero la conciencia no se duerme porque está concentrada en el corazón. Entonces usted empieza a sentir los síntomas de que ya se está desdoblando. Otra cosa en que usted se puede concentrar, por ejemplo, en la respiración, en ese inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y no deja que nada lo saque de ahí. Que si viene un pensamiento, se va. Que si viene una imagen en la mente, se va. Usted sigue ahí en su respiración. Que si viene una rasquiña, se va. Lo deja ir. Y usted se sigue concentrado en su corazón, en su respiración, perdón, hasta que sienta los síntomas. O, por ejemplo, hay un sonido, no sé si ustedes hayan prestado atención a ese sonido, que se escucha en nuestro cerebro. Es como un grillito. Si todo está en silencio, se hace en silencio interior, van a escuchar como unos grillitos o como un grillito que suena allí dentro. Se dice que es el sonido que hace la sangre pasando por las cerdillas del cerebro. Entonces, ese sonidito, si ustedes se concentran en él y no dejan que nada lo saque de ahí, también les sirve para que la conciencia se quede alerta mientras el cuerpo físico se duerme y ustedes sientan los síntomas de que ya se están desdoblando, porque esa es la idea del desdoblamiento astral. El cuerpo físico se debe dormir, se debe descansar, pero el error que cometemos todas las noches es que mientras se duerme el cuerpo físico,
nosotros empezamos a sentir muchas tensiones, ese gustico de que ya me estoy quedando dormida, esas emociones de agrado, empiezan los pensamientos a parlotear en la mente, empiezan las imágenes a proyectarse y nosotros nos entregamos nuestra conciencia y nos vamos inconscientes a soñar. Eso es lo que hacemos todos los días, erróneamente, porque pasamos por ahí identificados y a soñar. Ahora lo vamos a hacer diferente. Vamos a dejar hacer un esfuerzo, usar una técnica para que la conciencia concentrada en esa acción se mantenga alerta mientras ese cuerpo físico se duerme. Entonces, cuando uno siente esos síntomas de que ya se está dando el desprendimiento, entonces uno tranquilamente se puede levantar de su cama, puede corroborar si ya está desdoblado, por ejemplo, dando un saltito y viendo si queda flotando, o por ejemplo, estirándose un dedo y viendo que se estira, o por ejemplo, intentando atravesar una pared, porque como es un cuerpo molecular y un plano molecular el astral, pues la pared se puede atravesar con la mano. Entonces, si ahí sabe uno que se desdobló, ¿y qué tiene que hacer cuando sabe que está desdoblado? Pues ir a su objetivo. El objetivo que tenga eso que quiera investigar. Y la concentración, como les digo, es buenísima para eso. Hay otro poder que maneja nuestra conciencia, que es el poder de la imaginación consciente. Entonces nosotros enfocamos esa imaginación consciente y nos sirve para desdoblarnos, porque vamos a estar ahí relajados, acostaditos y nos vamos a imaginar algo lo más vívidamente posible y lo más detalladamente posible. Lo que sea que a usted le sea muy fácil imaginar, o sea, un lugar, por ejemplo, usted se puede imaginar, no sé, la sala de su casa, pero en total detalle. Usted se va a imaginar cada rincón, cada objeto que hay ahí en la sala, el sofá, se puede imaginar hasta sentado en el sofá. Cada elemento que hay en ese lugar, que es la sala de su casa, usted lo va a imaginar vívidamente, así como si estuviera ahí. ¿Y qué va a pasar? Que usted está poniendo la conciencia centrada en esa imaginación. Cuando el cuerpo físico se quede dormido, entonces inmediatamente ese astral se va a proyectar ahí a la sala y usted se va a encontrar entonces ahí sentado en la sala de su casa, ahí, porque ya se desdobló y se proyectó con la imaginación a ese lugar. O se puede imaginar, no sé, un parque, o se puede imaginar un bosque, o se puede imaginar una playa, o se puede imaginar, no sé, que las pirámides de Egipto, si se pone así como que interesante, lo que sea, cualquier lugar que a usted le quede fácil imaginar, se lo imaginan. Esa imaginación es un poder para el sabio. Imaginar es ver y crear. Inmediatamente que el cuerpo físico se duerma, sale usted proyectado a ese lugar y se encuentra ahí. Ya, eso que usted sentía tan vívidamente, de repente ya está ahí, que estaba en la playa y ve usted el agua y camina al agua y se mete al agua. Es porque ya está en el astral, pues ahí desdoblado conscientemente. Se puede imaginar también otras cosas para desdoblarse. Por ejemplo, imaginarse, les digo una técnica que me ha dado buen resultado. Ustedes se imaginan, están ahí acostados en su cama, por ejemplo, e imaginan que en el techo se hace un círculo de luz y que de ese círculo de luz baja una cuerda que cae aquí a su pecho, por ejemplo. Y ustedes empiezan con su imaginación, se están imaginando esa cuerda y imaginan que empiezan a trepar esa cuerda. Se imaginan ahí trepando esa cuerda, muy concentrados, solamente trepando la cuerda. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo físico se quede rendido, dormido, el cuerpo astral literalmente empezará a pararse trepando la cuerda. Y así se sale el cuerpo conscientemente del cuerpo físico usando esa técnica de la imaginación. Lo pueden utilizar, es muy útil. Hay otra técnica que le llaman la vigilia del sueño, que es prestar atención al momento mismo en que entra el sueño al cuerpo físico. Usualmente ese proceso, como les decía hace un rato, a nosotros nos pasa todas las noches, pero no lo vigilamos, nos entregamos, nos dormimos. Entonces, cuando el cuerpo físico se va durmiendo, hay muchas cosas que se experimentan. Se experimentan unas ciertas vibraciones en todo el cuerpo, se experimentan unos cosquilleos, se siente como los músculos como que se duermen, como que empiezan a sentirse como pesados y se empieza a sentir así como un cosquilleo y se empiezan a escuchar unos ruiditos. Hay muchas cosas que pasan a ese cuerpo físico mientras va entrando en ese proceso que se le llama el sueño,
a los que nosotros normalmente no les prestamos atención. Entonces, ¿cómo vamos a mantener la conciencia activa? Con esa técnica, pues prestando atención a todo eso, a todo lo que se siente en el cuerpo físico. Es una señal de que ya se está durmiendo. Entonces, cuando ustedes ya sientan muy intenso todos esos síntomas, quiere decir que ya pues el cuerpo se les durmió y solo les queda levantarse y ya comprobar que efectivamente están desdoblados. Esa es la vigilia del sueño. Hay otra técnica, y esa es buenísima, que es muriendo de instante en instante. ¿Por qué es tan buena la técnica de muriendo de instante en instante? Porque aquí por ejemplo, cuando hablamos de concentración, de imaginación y hasta la misma vigilia, estamos hablando de poderes de la conciencia. Es decir, que para que nos den un buen resultado, deberíamos tener un poco entrenada ya la capacidad de concentración, que sabemos que muchas personas, pues al principio es nula esa capacidad de concentración. Debemos tener entrenada esa capacidad de imaginación, y las prácticas de conocimiento de sí mismo, casi que todas llevan proceso de imaginación y nos ayudan a entrenar ese poder. Y la capacidad de vigilar el sueño sin dormirse, sin irse inconscientemente, pues también digamos que podría resultar un poquito compleja, tal vez al principio, pero morir eso lo aprendemos de una vez. Porque morir es estar atento a todo eso que me quiere llevar, que me quiere identificar, a las tensiones, emociones, a los pensamientos que proyecta la mente, a esas imágenes oníricas que empiezan a aparecer allí, a todas esas sensaciones del sueño, a lo que aparezca, que me quiera hacer dormir, perder esa conciencia. Madre mía, elimíneme ese yo. Y vuelvo a esa presencia aquí, a mi estado de conciencia. Y lo que sea que quiera venir a distraerme, a ponerme a pensar, a la mente que empieza con que esto no va a funcionar y que después no voy a dormir bien y que empieza a sentir como que la tensión aquí, como que el cansancio y que el cuerpo ya se quiere doblar y que madre mía, máteme, y madre mía, elimíneme, madre mía, máteme ese yo. Entonces ahí muriendo de instante en instante logramos mantener la conciencia alerta, mientras el cuerpo físico se va quedando dormido. Y lo mismo, llega ese punto en que sentimos ya los síntomas del desdoblamiento y ahí nos levantamos y ya vamos a nuestro objetivo. Y bueno, la otra técnica, que es la que vamos a profundizar hoy, que es la que vamos a practicar un poquito hoy, es por mantralización. También es muy buena desde el principio, o sea, para todo el mundo. Todas las técnicas son útiles, todas. Se los puedo decir porque todas me han funcionado. Todas las técnicas son útiles, ¿sí? Pero hay algunas con las que uno resuena más. Entonces, a veces, esa de la mantralización, como usa el poder del verbo para generar esa vibración que permita que se dé ese proceso de desdoblamiento más rápido y más fácil, para todo el mundo desde que inicia suele ser una técnica bastante efectiva. Hay distintos mantras que podemos usar para desdoblarnos. Hoy vamos a practicar un poquito cómo suena cada uno de ellos. Vamos a ver cómo suena el Farraón, cómo debemos cantarlo, cómo suena el mantra Larras, cómo cantarlo, cómo cantar el mantra O el de la R o el de la S. Hay más mantras que sirven para desdoblarse, pero con estos 5 son suficientes para que con uno lo logremos. Seguro que sí. Porque a veces, qué sé yo, 200 mantras y con que practiquemos al menos uno, pero que lo practiquemos, pues ya es suficiente. Algo importante a tener en cuenta en el momento de pronunciar o cantar estos mantras es hacerlo de una forma suave, no estridente. No es que vamos a vocear farraón, no, lo vamos a hacer en una voz audible, si nos es posible, pero es suave porque necesitamos llamar el sueño, o sea, debemos dejar que el cuerpo físico se duerma. Entonces, ese mantra está ahí, lo vamos a cantar para generar una vibración en el cuerpo, para que la conciencia lo mismo se quede activa, concentrada en el canto de ese mantra, hasta que lleguemos a hacernos conscientes de esos síntomas que nos indican que ya se dio el desdoblamiento. Entonces, hay un proceso de inhalación y exhalación como muy natural que no dura más de 6 segundos. Entonces, en la exhalación, por ejemplo, entonces uno inhala y exhala, y esa exhalación no dura más de 6 segundos. Pues así mismo cuando cantemos el mantra, no extenderlo demasiado, no que hagamos ahí el farraón 20 segundos, porque lo mismo nos tensiona,
y suele impedir que entonces el cuerpo físico se quede dormido. Entonces vamos a hacerlo natural, con ese mismo exhalación natural con la que digamos que nosotros normalmente pues respiramos. Entonces, ¿cómo serían los pasos para la práctica? Para que luego entremos al canto de los mantras, pues cuando nosotros vamos a practicar el desolamiento astral, que es practicarlo todos los días, no hay realmente una razón por la cual no hacer nuestra práctica de desolamiento astral todos los días. Si ustedes tienen alguna, me la dejan ahí para que la analicemos, pero para mí deberíamos practicar el desolamiento astral todos los días. Debemos cambiar la forma en que nos estamos yendo a dormir ahí todo inconscientes a una forma en la que pues nos salga gane la conciencia. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de irnos a dormir es limpiar ese ambiente de toda larva, energía negativa que se encuentre por ahí. Si por casualidad por ahí anda rondando alguna bruja, mago negro, también lo espantamos. ¿Con qué? Con el canto del Belilín, que aprendemos en la conferencia 7. Y luego de que hacemos ese canto del Belilín, entonces cerramos ese lugar donde vamos a dormir con el círculo mágico de protección, para que ahí no pueda entrar nada negativo, ni a querer venir a hacernos experimentar eso que le llaman la parálisis de sueño, ni a crearnos de perturbarnos de ninguna manera. Entonces ahí cerrados, siempre protegidos. Todos los días antes de irnos a dormir debemos estar asegurados de que ese lugar está limpio y cerrado. Luego, ¿qué? Le pedimos ayuda a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina, para que nos asistan, para que nos permitan hoy sí tener éxito en ese desolamiento astral. Y también planteamos un objetivo. Decimos ahí mismo eso que queremos investigar y lo decimos 3 veces ahí en nuestro corazón. Les voy a dar aquí también un tip que me ha ayudado mucho a recordar el objetivo una vez que uno está desdoblado, y es decirse en ese momento en que uno ya va a hacer la práctica: voy a descansar. Donde quiera que aparezca es porque estoy en cuerpo astral. Obviamente, ¿verdad? Porque si nos acostamos en la cama, donde quiera que de repente aparezcamos es porque estamos en astral. Si de repente estamos en casa de nuestra mamá o qué sé yo, que estamos en el aeropuerto, que estamos en la cocina, donde sea, es porque estamos en astral, porque el físico lo pusimos a dormir. Entonces, voy a descansar, ¿sí? O a dormir. Donde quiera que aparezca es porque estoy en cuerpo astral. Lo reconoceré y haré tal cosa. Y ahí uno dice su objetivo. Y se lo dice otra vez. Sí, voy a descansar donde quiera que aparezcas porque estoy en cuerpo astral, lo reconoceré y me iré a tal objetivo. Por ejemplo, voy a ir al Tribunal de la Justicia Objetiva, o le voy a preguntar al padre tal cosa, o voy a ver una vida pasada, o voy a investigar tal cosa del conocimiento, o voy a investigar tal, lo que sea. Usted lo dice ahí. Y eso lo dice 3 veces. Eso le ayuda a que eso como que se le grabe allá, ese objetivo, y también como que se le active un poquito esa conciencia de: dejé el cuerpo físico en la cama ahora mismo, donde quiera que yo aparezca voy a estar alerta porque sé que estoy en el astral. Eso en caso de que usted se lo gane el sueño, se quede ahí rendido y de repente aparezca en tal lugar ya metido en el astral inconsciente. Pues usted se da fácilmente un choque y dice: espera, pero yo me acosté ahora mismo a dormir. ¿Cómo es que aparecí aquí? Es que estoy en astral. Y bueno, ahí ya se puede mover, hacer lo que usted quiera. Entonces, bueno, importantísimo siempre tener un objetivo, ¿sí? Porque a veces cuando uno no tiene ningún objetivo, pues se pone a vagar ahí en el astral y termina soñando. Entonces, si uno tiene un objetivo, ese objetivo le sirve a uno hasta de estímulo, porque cuando es algo que uno realmente quiere investigar, eso le sirve a uno, le mueve ese anhelo, le mueve ese mundo emocional, ese cuerpo astral que es emocional, y le ayuda a salir más rápidamente. Importantísimo, relajarse. Cada vez que nos vayamos a la cama, debemos hacer ese proceso de relajación. No simplemente tirarnos ahí ya, no, vamos a relajar la parte física y la parte psíquica, porque cuando uno está bien relajado, se puede entonces concentrar perfectamente en la técnica que va a emplear. Entonces, esa mente que está todo el rato ahí hablando y cantando, vamos a calmarla, y la calmamos simplemente escuchando. Nos dedicamos unos minutitos solamente a escuchar todos los ruidos que hay alrededor, desde los más cercanos y buscando los ruidos más lejanos que podamos encontrar por ahí, y vamos a experimentar cómo la mente
entra en silencio. Y la parte emocional la vamos a relajar respirando profundamente. Entonces, estamos ahí acostaditos, vamos a inhalar y vamos a exhalar por la boca, sintiendo así como toda presión emocional se sale por la boca. Entonces vamos a repetir esa inhalación y exhalación varias veces hasta que sentimos que esa parte emocional está ahí quietita. Y luego relajamos el cuerpo físico, que usualmente lo tiramos ahí todo tensionado. Vamos a relajarnos. Eso ayuda incluso a que ese proceso de recarga del cuerpo se dé de una forma más óptima, porque el cuerpo no está ahí todo tenso. Entonces uno se relaja, se pone en una posición cómoda y empieza a imaginar una luz brillante que penetra, por ejemplo, por el dedo gordo del pie derecho y va iluminando cada parte del pie y así va subiendo por el cuerpo y va iluminando cada parte del cuerpo. Y mientras ilumina esa luz brillante, ustedes van sintiendo cómo se va relajando esa área. Imaginan esa luz así cálida que va relajando, soltando los músculos, los tendones, relajando los huesos, relajando los órganos de su cuerpo. Sienten ustedes cómo, ustedes se van a sentir así como que van flotando de tan relajados que van a quedar ahí. Y le pueden ordenar al cuerpo físico te ordeno que te relajes, que te sueltes, que descanses. Se lo ordenan 3 veces porque el cuerpo físico debe aprender a obedecernos. Uno le ordena al cuerpo físico y lo siente así livianito. Que ya ahí eso, ustedes ponen cualquier técnica que pongan y eso es a salir consciente porque están bien relajados y por eso se pueden concentrar bien. Entonces, vamos a hacer la técnica, por ejemplo, por mantralización. Y vamos a escoger el mantra Farraón. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a concentrar aquí en el entrecejo y vamos a imaginar como una pirámide, como si hubiera una pirámide ahí flotando ahí frente a nuestro entrecejo. Y vamos a empezar a cantar el mantra. Ahora, el mantra Farraón lo podríamos cantar de 2 maneras distintas. Por ejemplo, con una sola exhalación. Uno inhala y canta. Farraón. Anímense a hacerlo conmigo. ¿Para qué? Vamos a hacerlo 5 veces de esa manera. Farraón. 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 Así lo pueden hacer en una exhalación diciendo el farraón. Ustedes lo hacen el farraón, sienten como el farraón les genera como una vibración muy interesante que le ayuda a lograr ese astral muy fácilmente. Muy rápidamente sienten ustedes los síntomas. Ahora, lo pueden hacer, les decía, también de otra manera, que en cada exhalación hagan una de las sílabas. Por ejemplo, inhalan. Fa. Inhalan otra vez. Ra. Inhalan otra vez. Así también funciona. Ustedes prueben a ver cómo les va mejor, cómo se sienten, cómo sienten más la vibración. Algo a tener en cuenta es que el mantra se debe hacer 1 por noche, porque cada mantra tiene una vibración diferente. Entonces, si mezclamos mantras en una sola noche, mezclamos vibraciones y el cuerpo se nos aloca. Entonces, fácilmente nos da un insomnio y no lo logramos. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a hacer el farraón. Ahora, que si hago ahora el farraón cuando me acosté y después me despierto, no sé, a las 4 de la mañana y bueno, me despierto, no sé, voy al baño, la que sea, y voy otra vez, que es muy bueno. También les aprovecho y les digo que después que uno ha dormido unas cuantas horas y uno está un poquito recargado, uno ahí se hace la práctica otra vez del astral y tiene muchas más probabilidades de lograrlo. Porque sabemos que tenemos los centros todos desequilibrados, vamos casi que agotados a la cama, entonces se duerme uno muy fácil. Pero ya cuando uno se recarga un ratito, pues ahí le sale más fácil. Entonces, que a las 4 de la mañana lo voy a hacer otra vez y ahora quiero intentar con otro mantra. Bueno, hágalo, pero en la misma práctica no cambie los mantras porque ahí sí no le va a funcionar. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo hace, por ejemplo, en voz alta,
varias veces. Póngale usted que usted lo hace en voz alta unas 15 veces. Voz alta, después va bajando la voz, bajando la voz, bajando la voz, hasta que se queda cantando el mantra mentalmente, hasta que ya siente los síntomas. Entonces ahí, pues ya vamos a hablar ahora un poquito de los síntomas, pero miremos primero el otro mantra. Este mantra es buenísimo, es el mantra Larras, también tiene una vibración muy, muy particular. Y para hacer este mantra nos concentramos en el entrecejo, pero ahora en lugar de imaginar una pirámide, vamos a imaginar una luz violeta. Entonces aquí imaginamos esa luz violeta que está aquí brillando en nuestro entrecejo mientras cantamos el Larras. El Larras es muy bonito de cantar, entonces se canta de la siguiente manera. Larras. Así, sisiviando la S al final. No sé si la alcanza a escuchar aquí porque usualmente estos sistemas de micrófono, de microfonía, por evitar los ruidos, callan lo que son esos sonidos como la S. Pero por si no lo escuchan, estoy alargando la S. Larras. 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 Es el mantra Larras. Entonces que ahí cantando su larras, ahí varias veces en voz audible, van bajando la voz, hasta que se queden cantando Larras ahí mentalmente, hasta que sientan los síntomas. También tiene una vibración muy interesante este mantra. A ver, el siguiente mantra es el mantra O. Mantra también buenísimo. Con este mantra nos vamos a concentrar en el corazón. Ahí vamos a poner nuestra concentración y empezamos a cantar la O. Ustedes van a experimentar cómo el mantra O es muy arrullador. O sea, que le ayuda mucho a conciliar rápido ese sueño. Por eso decimos que para esas personas a quienes les cuesta conciliar el sueño, el mantra O les suele servir también de mucha ayuda, porque como es un mantra así arrullador, incluso a veces cuando uno se desdobla con el mantra O, uno se desdobla y va sintiendo así como que lo mecen, porque se va sintiendo uno así como dormidito, y como que sale del cuerpo meciéndose, porque es un mantra así muy arrullador. Entonces nos concentramos en el corazón y cómo cantamos. Anímense a hacerlo conmigo. Oh. Aquí fácilmente me quedo dormida. Entonces ahí concentraditos en su corazón hasta que sientan pues ahí los síntomas. Ese mantra tiene digamos que una variante que es con la M. Entonces ese gran mantra OM también se puede hacer así mismo concentrado en el corazón. Son ustedes la OM. O sea, lo terminan ahí con el sonido de la M. Y también ese le ayuda para salir al astral. Otro mantra es el sonido de la R, así como los gatos, ustedes ven que ronronean. Ese ronronear del gato, pues nos sirve para salir al astral. Entonces uno se concentra en la laringe y hace ese mantra R. No sé si alcanzaron a escuchar, pero bueno, ojalá que sí. Y ese mantra genera una vibración muy interesante y muy intensa. Entonces, a las personas que usualmente se duermen muy fácil, esas personas que de tocar la almohada ya se van, pues les sirve mucho el de la R. Les sirve mucho la vigilia del sueño y les sirve mucho el mantra de la R porque les genera esa vibración que les ayuda a no irse, a soñar tan rápido, sino ahí a esperar la conciencia activa con ese mantra que vibra tan interesante hasta que se sientan los síntomas y se pueda levantar y ya desdoblado investigar lo que quiera. Entonces ahí tenemos el mantra de la R
Y ya por último, veamos otro mantra que también es muy bueno, es el mantra de la S alargada. ¿No? Ustedes han visto que las mamás cuando van a dormir al niño, cuando el niño está muy inquieto, lo cargan y le hacen y le cantan la S, ¿verdad? Y como calmándolo. Y el niño ahí se queda dormidito y se va. Porque ese mantra realmente, o sea, ese sonido sirve para eso, para el desdoblamiento astral, para que el cuerpo físico se relaje y se duerma, pero que la conciencia se quede ahí activa. Con el mantra MS nosotros nos concentramos aquí en el entrecejo y ese mantra lo que invoca es ese poder del fuego en nuestro interior que llega aquí al entrecejo. Entonces es un mantra también muy bueno, muy poderoso, pónganlo en práctica a ver cómo les va. Entonces ahí tienen 5 mantras y vieron cómo es su pronunciación y la idea es que se animen a practicarlos, que no hay que no he logrado el astral, ay que ya vamos por la conferencia 48 y todavía no he logrado el astral. Bueno, vamos a practicar, que todas las prácticas y todas las técnicas dan resultados positivos, pero para que den resultados positivos toca que las hagamos. Entonces, si mientras sigamos yéndonos a la cama a dormir, nos vamos a desdoblarnos conscientemente, pero si nos vamos a la cama a despertar conciencia en el astral, pues ahí seguro que hasta por la misma tenacidad con la que estamos haciendo, el Padre nos ayuda y a veces nos agarra de la mano y nos saca del cuerpo conscientemente, porque estamos haciendo realmente los esfuerzos. Entonces, bueno, ahí tienen los mantras. Cuando uno empieza a sentir los síntomas, pues quiere decir que ya se está dando ese proceso de desprendimiento del cuerpo astral. Inmediatamente que el cuerpo físico queda rendidito ahí, que se duerme, el cuerpo astral naturalmente se desdobla. Y hay unos síntomas que se experimentan cuando eso está pasando. Pasan todas las noches, lo que pasa es lo que les digo, nosotros nos vamos inconscientes a la primera y ni nos damos cuenta de nada de estos síntomas, pero ahora que vamos a prestar atención, vamos a experimentar alguno de estos síntomas. Entonces, la idea es que los conozcamos para que no nos espantemos, para que no nos asustemos con el síntoma y nos desdoblemos y nos devolvamos otra vez, por ejemplo, porque, ay, sentí que estoy vibrando, ay, qué susto, y entonces vuelve otra vez y se despiertan. Ay, tenemos que saber que el síntoma es natural y más bien dejarlo que se sienta más fuerte para que entonces cuando nos levantemos a corroborar que ya estamos desdoblados, pues nos levantemos en cuerpo astral. Entonces podemos, por ejemplo, empezar a sentir como que el cuerpo se infla, como que nos vamos poniendo así como gordos, como grandes, como inflados. Eso es un síntoma de que ya se está dando el desprendimiento. Podemos sentir, por el contrario, no que nos inflamos, pero sí que empezamos a flotar, como que nos elevamos así lentamente. Cuando se siente así que empieza a flotar, déjese ir, que es el cuerpo astral saliendo del cuerpo físico. Puede sentir lo que les decía, como que el cuerpo se mece, entonces se va saliendo así el cuerpo físico y se va elevando, pero como que como si lo estuvieran meciendo. Eso es un síntoma del desdoblamiento. Puede sentir que las extremidades se le empiezan a levantar, entonces está usted ahí haciendo su técnica, su mantra, y de repente siente como que una mano se le empieza a levantar así suavemente, o que se le están levantando las piernas. No se asuste, no se espante, no pasa nada, es normal, es natural, se está desdoblando, entonces déjese ir, déjese que el cuerpo liviano se le salga conscientemente, porque usted se va a ir con ese cuerpo para allá. También se puede sentir mucha vibración en todo el cuerpo, o se puede incluso sentir como un pequeño corrientazo que lo recorre a uno todo, delicioso. Entonces, como usted lo sienta, es porque se está dando el desdoblamiento. A veces se puede sentir que se gira y a veces se puede incluso sentir que se gira a gran velocidad. También no importa, déjese ir, que es el cuerpo astral saliendo a esa velocidad. O se puede sentir como un ruido al lado de los oídos, un ruido como que viene de afuera. Entonces usted empieza a sentir ese ruido, concéntrese ahí en ese ruido y déjese llevar, que eso es porque ya está pasando. O puede pasar que empiece a ver cosas, empieza a ver la proyección como del astral.
y le empiezan a aparecer imágenes vívidas o como si fuera la película ahí del astral. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues meterse allá, pero conscientemente, no embobarse, no identificarse, sino conscientemente pasar. Uno hace en ese momento como ese acopio de voluntad, como de levantarse y de repente allá se mete uno y se ve uno ya caminando consciente dentro de un sueño, o sea, dentro del plano astral. Pero ya no a soñar, sino a investigar lo que vamos a investigar. Esos son los síntomas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comprobar periódicamente si estamos desdoblados. O sea, estamos ahí cantando nuestro mantra, y el mantra, y el mantra, y el mantra. Cada cierto tiempo, comprobemos. A ver, levantémonos, demos el saltico, estiremos el dedo. A ver, o si siento ya los síntomas, el síntoma, pero el levantarse es literal. O sea, nos vamos a levantar de la cama literal, como si vamos a ir para el baño. No es que voy a pensar que me voy a levantar de la cama, es que me voy a levantar de la cama y voy a comprobar. Entonces, cuando me levante, yo me voy a sentir igual, porque el cuerpo se me va a ver igual. Hasta la pesadez del cuerpo se va a sentir igual, porque con todo este ego que cargamos, digamos usted. Entonces, usted siempre corrobore. Y se los digo por experiencia. Muchas veces me pasó que me levantaba y decía, me levanté con el físico, qué cosa. Y me volví a acostar y pum, me despertaba. Mentira, me había desdoblado consciente, o sea, me había salido en astral, pero no corroboré. Hasta que me enseñaron esto y dije, es que hay que comprobar. Entonces, cuando me levantaba, pues ahí ya uno comprueba y se da cuenta, el dedo se le estira, o si uno se ale el pelo, se le alarga, o si uno salta, flota, si uno quiere tocar el techo, lo toca, entonces ya uno sabe que está en astral. Hay que estar comprobando periódicamente para ver si estamos desdoblados. Entonces, esta es la técnica de los mantras, esta es la conferencia del día de hoy. Recuerden tener en cuenta, estar atentos para mantralizar, exhalando aproximadamente 6 segundos, o sea, sin alargar tanto. La inhalación suave, lo más normal posible, la exhalación suave para no espantar el sueño. Y recordar que durante la práctica vamos a usar un solo mantra. Esos son pues las observaciones. Les deseo a todos muchísimo éxito en esta práctica, que logren sus desdoblamientos astrales, porque eso le da muchísima fuerza a uno en este trabajo. Porque cuando uno tiene esas experiencias, eso le da como ese impulso, ¿sí? ese ánimo para continuar, para practicar, para morir, para nacer, para sacrificarse por la humanidad. Entonces, bueno, les deseo mucho éxito y mucho ánimo. Ojalá se animen realmente a hacer la práctica. Recuerden que la práctica hace al maestro. Practicar con constancia, perseverancia, disciplina, no esperando que se nos dé las cosas de la noche a la mañana. Si nos cuesta, pues le hacemos ahí hasta que lo logremos, y con la disposición y realmente ese anhelo, pues ahí nos van ayudando internamente, tarde que temprano, y ojalá más temprano que tarde, logramos nuestros primeros desdoblamientos astrales, y de ahí en adelante pues buscar la continuidad. La continuidad la vamos a lograr pues obviamente con la muerte psicológica. Mientras más estemos muriendo durante el día, más conciencia vamos a tener durante la noche, porque está la ley de correspondencia. Si estamos luchando de instante en instante por estar en estado de recuerdo de sí, en ese estado de presencia, ¿sí? En ese estado de autoobservación, pues eso nos va a dar más claridad y más conciencia en el astral. Nuestro astral aquí ahora es nuestra parte emocional y nuestra parte mental. Esa es nuestra quinta dimensión. Si en el día, de instante en instante tenemos esa quinta dimensión bajo control, o practicando la muerte psicológica, todos los yoes que se quieran manifestar y ponernos a soñar con sus preocupaciones, con sus iras, con sus pasiones, con sus fantasías. Uno está ahí, madre mía, mátame ese yo, está uno en estado de conciencia. Eso va a repercutir a la hora de hacer la práctica de desdoblamiento astral y a la hora de estar desdoblados. Allá seguimos conscientes y allá seguimos pues también muriendo, eliminando todos esos yoes. Entonces, bueno, señores, esa es la conferencia. Espero que les sirva mucho. Si tienen cualquier duda en torno a este tema, por favor, dejen en los comentarios, que con mucho gusto le vamos a estar dando solución a sus inquietudes. Les invito para la próxima conferencia, que vamos a estar estudiando el próximo jueves.
La verdad, mi conferencia favorita del temario se titula La Dualidad, una conferencia hermosa que nos muestra el propósito mismo de la existencia de nosotros en este planeta y nos permite conocer esos 10 pasos que debemos dar para lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. No se pierdan esa maravillosa conferencia, ya conferencia 49 de la fase A.